El otro día un amigo me contaba que a su ciudad habían llegado una nueva flota de camiones de transporte público. Él tomó uno de estos camiones y naturalmente pues estaban impecables, estaban muy bonitos. Bueno, todo normal, hasta que de repente un sujeto que iba atrás saca un cuchillo y apuñala el asiento y lo rasga. Y la gente se quedó paralizada. Prácticamente nadie hizo nada. Nadie movió un solo músculo más que para ver ese siniestro espectáculo. Bueno, el sujeto lo rasgó para ponerle su nombre o algo así, pero no. Solo lo rasgó para destruirlo. En muchas ciudades podemos ver lo mismo. Paredes, bancas, ventanas, calles y mucho más dañado y totalmente descuidado por la gente y las autoridades. Una autodestrucción lenta con la que la gente simplemente vive o con la que en ocasiones llega a participar casi de forma inexplicable. ¿Por qué alguien destruiría su propio espacio? Bueno, ¿y si la ciudad fuera todo menos un lugar donde la gente se siente en eso, en su propio espacio? Sí, ¿qué tal que el daño que se le hace a los lugares públicos más que un asalto salvaje fueran más bien un intento de venganza? Si visitamos pueblos diversos pero pequeños, podemos ver estructuras muy viejas, pero aún en pie. Puede que veamos a los propios pobladores barriendo las calles o sentados afuera de sus casas. Lo contrario de lo que pasa mayormente en las ciudades. Y es simple el porqué. Porque los pobladores de esas comunidades en verdad se sienten en su espacio. Son sus calles, sus casas, sus vecinos, su pueblo. Vaya, que como se dice, tienen un sentido de pertenencia. Ellos pertenecen ahí y ahí les pertenece a ellos. Pero la ciudad no es así, sobre todo en países con altas diferencias socioeconómicas. La gente renta masivamente y raramente son dueños, y aun cuando son dueños, no lo son de una casa, sino de un departamento inserto en un panal de hormigón gigante. Si buscan la tierra bajo sus pies, muchas veces solo encontrarán una losa y bajo de ella a un vecino que ni siquiera conocen. O peor aún, tal como le ocurre a Ciudad de México, cada día, desde las afueras donde es más barato vivir, viene un ejército a trabajar en la megalópolis. Así, en el día, la mayor parte de la gente en las venas de asfalto de la ciudad ni siquiera viven en ella. Son gente que no tiene más opción que viajar de 2 a 4 horas para ir a trabajar. ¿Quién va a apreciar calles que son tan ajenas o tan lejanas? ¿Quién podría sentir aprecio por un espacio que siempre transita? Por un espacio que nunca realmente habita. Justo en Europa se denuncia que la bella ciudad de Venecia está siendo devastada por incontables hordas de turistas. Turistas que sí que pueden apreciar la belleza de la ciudad, pero que solo pueden vivirla tal como se vive un cuarto de hotel de megalujo. Un lugar al que llegas, haces lo que tengas que hacer y ya, te vas. Gran parte de los pobladores originales de Venecia se han ido y muchos más se van cada año. Simplemente porque la ciudad de los canales es ya más un lugar para consumir una experiencia que un lugar para vivir. Un giro cruel a la idea del ciudadano del mundo. Esos lugares que reciben a todos y abrazan a nadie se convierten en espacio de turismo superficial y no de residencia. Es decir, que la clásica explicación de «es que los latinos somos unos sucios ignorantes» aquí no aplica. Es que es bastante simple, convierte a un lugar, convierte a un cuarto, convierte a un pueblo o a una ciudad en un pasillo o en una gran habitación de hotel y verás cómo es tratada como una cáscara. Justo el otro día un estudiante de intercambio proveniente de Colombia, acá en la Ciudad de México, le preguntaba a un amigo por qué había que caminar tanto para encontrar un bote de basura en la calle. ¿Por qué ella tenía que estar obligada a tener su basura en la mano o en una bolsa durante tanto rato para poder deshacerse de ella sin tirarla al suelo, así como si nada? Realmente no supimos qué responderle, pero no pude evitar acordarme de una anécdota que ocurrió por mi casa. Bueno, por mi casa hay basureros al aire libre, o sea, la gente tira su basura en la calle. Alguien hizo y puso un contenedor de basura grandote. Yo dije, wow, genial. Bueno, se lo robaron un solo día después. Y les cuento esto porque esta anécdota y esta estupefacción que me deja es lo que me ha llevado a hacer este video. Y ya, ¿no? ¿Eso es todo? No es todo.
Una cosa es no apreciar un lugar y otra robarte un bote de basura o destruir un camión. Eso no es falta de aprecio, eso es un estado más de saña, de haber perdido empatía y todo aprecio por ese espacio en que vives. Es lo que ya decía al principio, cierta venganza contra la misma ciudad. Y bueno, entonces, ¿qué le hace la ciudad a la gente? Bueno, en muchos casos los trata de forma hostil, sobre todo cuando en estas ciudades radica una sociedad muy degradada y muy desigual. Nuevamente, pongamos a la Ciudad de México. Es un caso con un racismo latente pero 1000 veces negado. A los de piel clara o extranjeros se les trata como ignorantes o débiles de los que aprovecharse. A los morenos como ladrones o aprovechados en potencia. Y las calles pasan a ser una especie de trinchera diseñada por y para los autos, y no para las personas. Pues una ciudad tan grande se mueve o se muere. De ahí que si te quedas rezagado, el mensaje es claro, no importas. Si no triunfas, si no tienes éxito, mejor no estorbes. Hay muchas esquinas y muchos espacios donde te puedes ir a tirar, pero no estorbes. Y es que, bueno, ¿quién se va a terminar creyendo que una ciudad no es un espacio hostil cuando se crea arquitectura hostil en ella? Pinchos para que la gente no se siente ni se acueste debajo de puentes. Bancas incómodas para que no te acuestes un rato. Barrios aislados y de lujo donde no falla nada. Barrios aislados y de lujo donde nunca falla nada y nunca falta nada. Pero sectores enteros sin agua de los que los propios pobladores ya solo se ríen cínicamente. Porque la crisis nunca se acaba. ¿Quién no va a desconfiar de una ciudad cuando al entrar en un mall o tienda tiene al menos a un guardia de seguridad prestándole especial atención? ¿Quién no va a guardar frustración fuerte contra su espacio cuando vive entre ruido, suciedad y entre un montón de desconocidos? Cuando no hay otra opción, porque de esa carrera que estudias o estudiaste solo hay clases o trabajo en esa ciudad o en esa zona. ¿Quién no va a querer destruir los camiones y robarse un bote de basura cuando siente que su dignidad está aplastada y su supervivencia está comprometida? Y es que nuestro lado animal está bien presente. Cuando un animal en un zoológico experimenta una frustración grave, o se destruye a sí mismo, o destruye todo y a todos los que le rodean. Y así la destrucción, la violencia y la hostilidad social se vuelven normalidad. Una normalidad de la que es mejor, pues, no preguntarse, sino justificarla, decir, bueno, es que así es por alguna razón. Entonces, si una persona raya paredes solo para molestar y ya, ¿no tendría que afrontar ningún tipo de consecuencia o algo así? No he dicho absolutamente por ningún momento eso. Lo que digo es que si bien toda persona debe de ser responsabilizada de sus actos de vandalismo, esto no es la solución, sino apenas una medida de contención para un síntoma en que las ciudades adoptan una ideología donde la expresión humana es como una especie de infección bacterial. Una infección que solo puede tratarse barriendo la diversidad de la expresión urbana con formas de asepsia citadina. En vez de negocios locales, centros comerciales, en vez de casas, departamentos, en vez de espacios públicos, plazas que más bien son pasillos públicos. Entra a una tienda o compra algo si quieres sentarte o si quieres sombra. Zonas verdes que apenas si son pasto y árboles poco variados, como una mera farsa a la cual la gente termina llamando como espacios de naturaleza. Gente ya incapaz de preguntarse a dónde es que se fueron todas las abejas, inconscientes de que tal como toda esa diversidad de colores y olores sustituidos por macetas del tamaño de una cuadra, el ejercicio de la expresión humana igualmente sufre un lento pero imparable proceso de domesticación. Así tal como nuestras mascotas, se ha pensado que se debe de ablandar y suprimir esa salvajidad animal latente en nosotros, en pos de hacernos mansos y predecibles. Lo cual no es muy descabellado, pues somos tantos que con facilidad podemos ser en extremo destructivos. Si vemos cómo se trata a las mascotas, también veremos cómo nos tratamos a nosotros mismos como ciudad. Todo tiene su espacio, un espacio de juego, un espacio de comida, e incluso un espacio para los que se portan mal. Hay horarios para todo. Se sufre de obesidad por un sedentarismo y abundancia al que no estamos adaptados. Y por último, usamos sombreros tontos. No es cierto. Pregunto yo, si un grupo de ancianitas fanáticas del tejido no pueden reunirse frente a sus casas en la calle a tejer todas juntas, sino que tienen que desplazarse un tanto, viajar a un lugar designado para tejer, ¿es esto un fracaso o un triunfo
del discurso y de la ideología de esta asepsia social citadina. Pregunto otra vez. Si el citadino, o sea, el que ya vive en la ciudad, desprecia a todos esos que vienen de las periferias a trabajar en su ciudad, obviamente en el proceso creando mucho tráfico, nuevamente, ¿es eso un triunfo o un fracaso de la asepsia social? Es decir, que si nos ponemos a revisar para que funcione una ciudad, ¿de verdad podemos creer, de verdad podemos estar muy convencidos de que al final vamos a ver que la ciudad está para nosotros y no al revés, nosotros para la ciudad? Diría yo que es un triunfo, pues la dinámica es simple: aislar a unos de otros y agruparlos en iguales para que la suciedad, la pobreza y la violencia pueda ser ignorada más fácilmente por quien cuenta con mejores recursos. Para que esos que viven entre basureros y rayones hasta se sientan orgullosos de su realidad pueril. Para que cuando trabajen dando servicios o limpiando mejores lugares de la ciudad, entiendan que ese es otro mundo. Y que para ser parte de ese otro mundo, deben de asumir sus principios de asepsia social. O como se dice, dejar atrás el barrio. Aunque tú, mi estimado, seas el barrio. En otras palabras, no se trata de mejorar tu barrio, no se trata de que el lugar donde vivas mejore. Se trata de moverte a otro lugar, de abandonar, de creer que un incendio se apaga solo porque ya no lo miras. Se habla demasiado de esos que rayonean, de esos que tiran basura, pero muy poco de esos a los que no les importa, de esos que son indiferentes, de esos que ven al que hace y no le dice nada, ni siquiera los reprende, o ni siquiera los mira mal. La gran mayoría en la ciudad somos ese sujeto que mira y no nos importa. Porque al final de cuentas, cuando estamos en un barrio marginado, la solución es bastante simple para nosotros: irnos y ya. Y todo esto sitúa al no tan pobre en un peligroso doble pensar, donde por un lado se siente más legítimo y trabajador que el adinerado, al que ve como un flojo sumido en un mundo demasiado confortable, pero a la vez aspira a ser o vivir exactamente como ellos. Por todo esto no sería ninguna sorpresa la proliferación de teledramas o hasta de influencers que venden el sueño de que quien sea, ya sea por suerte, destino o esfuerzo, puede llegar a saltar desde su espacio marginado hacia el espacio de la gente bien, de la gente importante y de la gente que trabaja en eso que quiere. Todo esto nos sitúa en un último doble pensar. Quien vive en estas ciudades puede saber y sentir que es más caro y que puede estar lleno de incertidumbres y aún así sentirse más afortunado que esos que vienen desde las afueras, porque aunque por lo dicho ninguno de los dos pertenece realmente a la ciudad, más que como meros residentes y no pobladores, al menos este primero ya no está condenado a viajar tanto. Sí, así es. Una victoria tan pequeña e insignificante, vista como una señal de estatus. Básicamente la perversión máxima del nuevo orden moral, donde el mayor valor moral es el cambio y el movimiento. Esto nos lleva a presumir y hasta engalarnos socialmente de que ahora llegamos más rápido a todos lados y que por eso vale la pena cualquier penuria. Como si eso nos hiciera creer que le ganamos a la ciudad, cuando en realidad solo nos hemos adaptado a ella y no ella a nosotros. Así que bueno, volvamos otra vez a la historia del principio. ¿Qué hacía nuestro individuo del cuchillo en el transporte público? No lo sé, igual y estaba tratando de dañar esa jaula en la que sabe que va a estar un largo rato, prácticamente todos los días. Una jaula que no puede destruir porque claramente la necesita para moverse de un lado a otro. O quizás, siendo menos poético y menos ingenuo, ¿qué tal si se asomó su lado animal, ese que está en todos nosotros, y simplemente marcó su territorio? Ya saben, así como una pequeña forma de sentirse usuario del transporte público y no como una mera carga más, una mera mercancía más que este transporte público mueve de un lado para otro. Un símil inverso de lo que hace un oficinista al personalizar, poner pósters y demás en su cubículo, para sentir a la oficina como una parte de él y no al revés, sentirse él como una parte de la oficina. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Sin duda hay muchas y miles de razones por las cuales la gente destruye su mobiliario.
En este video más que nada he tratado de abordar esa violencia, digamos, espontánea. No esa violencia que se da como por esto de las ventanas rotas, ¿no? Esto de que llegas a un lugar donde ya están las cosas mal y claramente pues tú no te vas a poner en contra de cómo ya están las cosas. Tú le sigues la corriente y puedes tirar basura ahí en la calle porque nadie lo respeta. No hablo de eso. No, en esta ocasión más bien hablaba sobre ese intercambio de violencia que hay entre las personas y las ciudades. De verdad, muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, compartirlo, comentarlo, puntuarlo y sobre todo recomendar mi trabajo sería de gran ayuda. Sin más por el momento, se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.